bichola! ¿Dónde vino? No sé, mijo, pero no me va a dejar joder. ¡En la jugada todos, en la jugada! Para que aprendan a respetar. Chema, no me hubiera gustado ver la cara de asustado al tostado. Estar blanco el hijo de la chica. Mal parido, cobarde. ¡Órale, disparen sus coladeras! ¡Nos vamos a dejar! ¡Necesito un reporte! ¿Cuántas bajas tenemos? Sabía que era usted, culpa. Cadena, deme la cara, hermano. Hágale a ver si es tan varón. Soy Cadena, cabrón. Y no me hables en ese tono que me apena. Entonces, ¿con quién hablo? Chema Venegas. Chema Venegas. Así es, el que viste y calza. Te estamos apuntando con un cuetón. Te tengo rodeado con toda mi gente. Fíjate lo que vamos a hacer. Ahorita voy a caminar hasta allá y vamos a platicar. Ando desarmado. Hay un negocito que te quiero proponer. Mira, mijo, yo no tengo ningún problema con usted, sino con el dueño del teléfono. Así que, ¿cómo quiere que confíe o qué? Tranquilo. Cadena no va a hacer nada. A él, a ti y a mí nos conviene lo que voy a proponer. Así es que piénsatelo y me avisas. Y según usted, ¿cuánto tiempo tengo que? Pues un minuto, cabrón. Tampoco es feria. No vayas a hacer una chica, ¿eh? No vayas a pelar, porque si no, tú y los tuyos se van a chingar a su madre. Vamos. Traté de convencerla y me dijo que no quería saber nada del Chema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hablo ahorita. ¿Y el Chema? ¿Verdad qué saludo es ese? ¿Cómo preguntar por el Chema antes de venir a besar a su papá? Ven acá, mija. El Chema ya levantó el vuelo. Y aquí estamos Isidro y yo botaneando, así que vete a cambiar y ven con nosotros. Bueno, ahí vuelvo. Pásale. Pues, volviendo al tema, Feyo. Esperemos que el Chema pueda hacer bien las cosas allá en Colombia y no vaya a haber problemas, porque si no, nos puede salir con la sorpresita de que doña Imelda tiene razón. No. No, mira, el Chema es muy atrabancado, eso sí, ni quien lo niegue. Pero es derecho. Ha sido honesto con todos nosotros como socios. Así que tiene las dos cualidades más importantes para este negocio. Primero, honestidad. Y segundo, sabe respetar. Acetona, responda, hermano, cambio. Responda, viejo de pu... Estamos solos en esta vaina, tostado. Estamos solos en esta vaina. Y seguramente fue uno de tus hombres que habló y dijo dónde estábamos. El negro se desapareció hace como 10 días, hermano. Fijo, lo apretaron y lo hicieron cantar. ¿Sabes qué, viejo Nelson? Tocó meterle el pecho hasta a mí. No queda otro y para adelante es para allá, papá. Pero sabes que tostados somos pocos y estamos en salsa. Y si el Chema está arresteado, nos vuelve mi mano, nos vuelve mi... Así que toca pensar. ¿Tenemos ruta de escape? Bailas, hermano. Nos co... Madre. Bueno, tostado. El Chema dijo que quiere negociar. Y debe ser cierto, porque si no ya nos hubiese partido la madre, hermano. Debe ser cierto. No se cayó encima. Eso es verdad, mijo. Entonces, ¿qué? ¿Nos llamamos o qué? Listo, mijo. Hagámoslo como usted dice. Venga, pues. Dele, ahí voy para allá. Cuidadito con jugarme chueco yo.
Listo. No, Chema, eso no está bien. Mire, usted es un tipo inteligente. Si se va desarmado, la caca con ese man. A ver, tranquilo, don Oscar. Para eso está usted aquí, ¿eh? Confío en usted. Órale, dale el cohete. Ya está cargada, por si las arañas. Pena con usted, Chemita. La verdad, esto no es nada personal. Pero si esta vuelta sale mal, me lo lleva usted y el tostado para el infierno. Baja esa madre o aquí me lo vuelo. Hijo. ¿Qué pasó? Pues ya hablé con la Regina. Lamento mucho no poder ayudarte, mi amor, pero pues dice que no ha hablado con la madre. Ahora creo, sinceramente, que tenemos cosas más importantes de que ocuparnos. Sí. Pues ya llevan mucho rato dándole vuelta a esos papeles que... Pues que de verdad estamos tan mal, ¿o qué? Mamá, ¿de verdad la Amanda y la Regina ni siquiera han hablado? ¿En dónde se pudo haber metido? Pues no. Ella dice que no. Pues Regina ni siquiera está en Tucson. O por lo menos eso dice ella, ¿no? Se deje llevar por la rabia, don Oscar. Lo único que queremos es llevar la fiesta en paz. Y mire, bien que yo entiendo lo que significa que uno le arda la tripa. Si yo me quise mismísimo don Ricardo, nomás que el Chema no me dejó. Siempre hay algo más grande por delante y el Chema tiene bien claro ese panorama. No, señor. Aquí no. Él no sabe lo tramposo, lo ratonero que es ese man. Créame cuando le digo que se lo vamos a entregar y vivo para que usted haga lo que quiera. Pero ahorita vamos a aprovecharnos de esta situación. Y vamos a hacer de feria con este Está bien. Lo que sea este diciembre, mijo. Porque ya con ese hijo de... Ni a la esquina comprar un cigarrillo. Bueno, Toro, hasta aquí llegas tú, güey. Abusado. Quietos, cabrón. Vengo limpio. Ya su jefe lo sabe. Así que tú eres el famoso tostado. Y vos el famoso Chema. Ya lo requisaron. No han tenido el gusto. Miren nomás. Más rápido que perezoso. ¿Qué bolas, compa? ¿Y el besito? Así tratas a todos tus socios. Socios. Hace 2 minutos nos íbamos a encender a plomo y ahora somos socios. ¿Sabe qué, mijo? Hágale rapidito que se me está subiendo como la tensión. Pues yo no tengo prisa. No dicen que hay más tiempo que vida. ¿Por qué no mejor me presente a su compa? ¿Quién es? Nelson Martínez. Alias el Veneco. Informado, hermano, en la movida como debe ser. El gran Chema Venegas. Un placer, bro. Bueno, ya estamos hablando, así que dinos, ¿qué quieres? Contigo nada, acá. ¿Qué hubo, tostado? ¿Echamos un traguito? Traigo la garganta reseca de tanta pólvora, güey. Qué hombre. Yo nunca imaginé que Chema desconfiara de mí. Yo nunca dije eso, don Oscar. El Chema me encargó que estuviera abusado por si se le llegaban a revolver las tripas. Chita de berraco, es que no le escapa ni una. Vea, Rojo, lo que pasó fue que Tostado secuestró a mi hermana. Casi la perjudica. Y me robó $5 millones el hijo de ese. ¿Esto qué era hecho? Si se mete con su mujer, con sus hijos. Yo me lo como vivo y sin pelarlo. Ah, entonces... Pero no es eso. Mire, yo lo entiendo. Lo único es que nosotros le estamos pidiendo es que no se las cobre hoy, don Oscar. Vamos a aprovecharnos de este vato. Y esto nos va a servir para que nosotros sigamos haciendo business. No, listo. Elige que para las que sea.
Escúcheme una cosa, amiguito. Yo tengo muy buena memoria. No se me olvida nada en este mundo. Y así se miden las lealtades. ¿Entendió? Pues bueno, ya somos muchos en este business en el norte y en las costas mexicanas. ¿Y cuál es el business? A ver si le estoy entendiendo. Están los hermanos Aurelio y Chacorta Casillas. Ellos están chambeando por un lado. Y yo estoy chambeando con Don Fello Aguilera, Lencho Contreras, Los Robles, toda la gente de Michoacán. Y todos estamos chambeando en Santa Paz. Sígale, a ver si es que le estoy entendiendo. Quiero que chambees para mí. Que dejes de chambear para don Ricardo Almenar. Pues la mera verdad, muchísimas gracias por la comida que estuvo buenísima. Ahora, si me perdonan, tengo que regresar a México lo antes posible. ¿Y eso? Pues mira, resulta que tengo que hablar con Guadalupe a ver si lo convenzo de internarse en una clínica de rehabilitación. Digo, para ver si se le quita el maldito gusto por la merca, tú me entiendes, ¿no? No, sí. No, y la familia es lo primero. Vete cuando quieras. Muchas gracias. Entonces, con permiso y gracias por todo, Aurorita, con permiso. Nos vemos. Oye, mija, ¿hay algo entre tú y el Chema? ¿Por qué me lo preguntas? Porque hoy cuando llegaste preguntando por él, vi un brillo en tus ojos que nunca había visto. A esta casa había un montón de gente y pues jamás te había visto así. Aurora, a este hogar vienen mis socios y mis amigos. Y si tú estás pensando echar novio con alguno de ellos, pues eso no nos va a convenir. Porque, ¿sabes una cosa, mija? Si algún desgraciado te hace algo, si algún desgraciado se burla de ti, lo voy a tener que matar. Porque, pues, ¿para qué discutimos si se puede arreglar a plomazos, no crees? Y eso no le conviene a nadie. ¿Y entonces qué tengo que entender todo lo que me acabas de decir? Que si algún día viene desgraciado aquí y te alborota el botón, procura que yo no me entere, porque yo todavía mando sobre tu vida. Y siempre te voy a aconsejar lo mejor. ¿Me entiendes, verdad? No, pues la bronca es que tuve una diferencia con Ricardo Almenar. Y me mató a mi productor de heroína. Pero yo soy diferente. Yo no te voy a Yo lo único que quiero es que no le vendas un gramo más a ese cabrón. Y sí lo veo medio difícil, amiguito. Acabamos de enviar un cargamento bastante grande, ¿sí o qué, viejo Nelson? El Cucho se ha portado muy bien con nosotros. Para que se vaya enterando aquí el viejo Nelson, es el encargado de todas las entregas. Y perdona que te lo diga, Chema, pero el negocio con Almenar va de pi, papá. Muy de pi. Pronto viene otro envío más. Ojo, pero no somos sordos. Vamos a escuchar aquí al señor a ver qué propone, ¿no? A lo mejor nos conviene, tostado. Cuéntanos, Chema. De lo que les está dando ese cabrón, les doy 10% más.